Querido oyente, empezamos hoy un nuevo trimestre y el tema que estudiaremos durante todos estos 3 meses se titula Hacer amigos para Dios. Y el tema que corresponde a esta primera semana se titula ¿Por qué testificar? Hoy, sábado 27 de junio, damos la introducción a este maravilloso estudio. Y bien, quiero invitarte primero a orar. Oremos para pedir la dirección del Espíritu Santo en esta hora. Dios de los cielos, gracias por permitirnos iniciar este nuevo trimestre de estudio. Te pido que este estudio sea de provecho como lo ha sido cada trimestre, Señor, de estudio. Que el Espíritu Santo, Señor, nos ayude a tomar la importante decisión de poder caminar contigo diariamente. Y que el estudio que tenemos en esta hora sea de provecho para nuestra vida. Que entendamos que es importante poder testificar de ti. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero que iniciemos leyendo algunos pasajes de los cuales vamos a tratar durante esta semana. Para empezar, quiero que me acompañes en tu Biblia. Por favor, si tienes tu Biblia física, ve a ella. Abre, por favor, la epístola del apóstol Santiago en el capítulo 5, el versículo 19 y 20. Antes de que dé lectura, quiero hacerte una pregunta. Para ti, ¿qué significa o qué entiendes cuando te digo qué es testificar? ¿Qué es? ¿Qué representa? Pues mira, te comparto algo. Las primeras definiciones que encontré al buscar en internet fueron las siguientes. Escucha. La primera dice: afirmar o aclarar una cosa asegurando su veracidad por haber sido testigo de ello. Es decir, ¿qué hacemos? Afirmamos. ¿De quién? ¿De quién somos testigos? De alguien que tú lo conoces. Habló de nuestro Señor Jesucristo, de mi Señor y de tu Señor. El segundo concepto dice: probar una cosa mediante testigos o documentos auténticos. Bueno, de alguna manera creo que estos dos conceptos nos ayudan a entender y van de hecho conectados bajo el contexto del cual estamos hablando. Estamos hablando de testificar ¿de quién? De nuestro Salvador Jesucristo, ¿verdad? Y mira, en cuanto a sinónimos de esta palabra encontré esto. Testificar equivale a atestiguar, a declarar, afirmar, aseverar, asegurar, certificar. Entonces, ¿de quién estamos testificando? Es claro, ¿verdad? De nuestro Salvador Jesucristo. Entonces te pregunto, ¿por qué testificar? ¿Por qué testificar de Cristo? ¿Por qué razón hacerlo? Vamos a colocar, a entender mejor las bases que nos van a enseñar por qué motivo es importante la testificación. Ahora sí, demos lectura. Me imagino que a estas alturas ya tienes encontrado la epístola de Santiago, el capítulo 5, el versículo 19 y 20 nos dice lo siguiente. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿A qué nos referimos cuando decimos un alma? Bueno, si tuviéramos tiempo para poder compartir esto, un alma no representa algo interior, una energía. No. Un alma representa una persona. Y lo puedes confirmar. En otras versiones de la Biblia, este pasaje es traducido de esa forma. En lugar de decir un alma, dice esa persona. Y hay otras traducciones que inclusive lo sustituyen por un pronombre personal, es decir, por un él, por ejemplo. Entre ellas está la nueva versión, la nueva Biblia española, también en la nueva versión internacional, en la versión Dios habla hoy. Son diferentes traducciones y tú puedes, por favor, confirmar si tú gustas
en esas Biblias digitales, si tienes una física mucho mejor, y vas a darte en cuenta que se está refiriendo cuando es un alma a una persona, a alguien en particular. Entonces, este pasaje nos está diciendo claramente que aquella persona, aquel hermano, aquel creyente que salva a alguien que se ha extraviado, salva de la muerte a una persona, a un alma. ¿Ok? Vamos a ver el segundo pasaje. El segundo pasaje se encuentra en el Evangelio de Lucas. Lucas, busca conmigo Lucas el capítulo 15, el versículo 6, nos dice la palabra de Dios. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Bueno, si quieres conocer un poco de qué estamos leyendo aquí, porque si leo solo el pasaje y si no lo has leído antes, puede ser un poco confuso. Quiero volverlo a leer, pero esta vez, por favor, acompáñame desde el versículo 1 hasta el versículo 7. ¿Ok? Esos párrafos, ese párrafo tiene como título en mi versión, que es la Reina Valera 1995, dice esto: la parábola de la oveja perdida. Pon atención. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, si tiene 100 ovejas y se le pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora sí entiendes un poco más de lo que estamos hablando, ¿verdad? Si leo nuevamente el versículo 6, vas a entender qué nos quiere decir esta lección. Dice: y al llegar a casa, o sea, el pastor, ¿verdad?, reúne a sus amigos y vecinos y les dice: gozaos conmigo, es decir, alégrense, porque he encontrado mi oveja perdida. Notemos el interés de parte de Dios. Esta parábola, por si acaso, ilustra a Dios con nosotros. Dios es el pastor, nosotros las ovejas. Entonces el Señor no se complace con que sus hijos, con que la humanidad se pierda. Él quiere que todos nos salvemos. Entonces, si tú leíste y pusiste atención en toda esta historia, ¿ok?, pudimos notar que había el término publicanos y pecadores. ¿Sabes a quiénes se refiere? ¿Ya? Bueno, generalmente este grupo de personas eran los marginados de aquel entonces. Entonces, estos marginados, entre comillas, responden al llamamiento de Jesucristo. Entonces, ellos caminaban con Él, apreciaban escucharlo. Mientras que los fariseos y los escribas, amigos, eran aquellas personas que estaban en la cima del liderazgo de Israel. Bueno, de Judá hablemos. Entonces, estas personas eran personas que conocían la ley, conocían los escritos de Moisés, ¿ya? Y los escribas eran personas que transcribían esos escritos a otros pergaminos. Porque recuerda que antes no había impresoras, antes no había esas grandes imprentas donde ellos imprimían. No. El escriba transcribía con su mano de un pergamino a otro. Entonces, eran personas que conocían la ley, conocían la voluntad de Dios. Entonces, estas personas estaban criticando a Jesús porque pasaba tiempo con los pecadores, pasaba tiempo con las personas que eran marginadas en aquel entonces. Entonces, Jesús, a continuación de esta parábola, que puedes buscarlo en tu Biblia, continúa con la parábola de la moneda perdida y con la famosa parábola del hijo pródigo. Entonces, todas estas tres parábolas están demostrando el trato de Dios hacia los pecadores y de su interés para salvarlos. Pudimos notar también que allí en el versículo 4, pues decía que cuando se perdió esa oveja, ¿qué pasó? Dios tomó la iniciativa de buscar esa oveja y de encontrarla, aunque se trate de una sola ovejita, ¿verdad? Pudimos ver en el versículo 7 que dice el gozo que siente Dios por un pecador que se arrepiente.
Mira, esto contrasta con los que criticaban a Jesús, pues rechazaban a los que consideraban pecadores. Pero Dios nos llama a salvar a todo ese grupo de personas. Hermosa lección, ¿verdad? Ahora, por favor, acompáñame en tu Biblia también. Vamos ahora al Antiguo Testamento, a uno de los profetas menores, como es conocido, Sofonías. Está casi al final del Antiguo Testamento. En el último capítulo de Sofonías, Sofonías tiene 3 capítulos. Sofonías 3, el versículo 17. Mira, todo este capítulo en mi Biblia dice el pecado de Jerusalén y su redención. Escucha conmigo el versículo 17. Si tienes tu Biblia, por favor, lee conmigo. Dice la palabra de Dios. Jehová está en medio de ti. Él es poderoso y te salvará. Se gozará por ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará por ti con cánticos. Miren este pasaje cómo nos habla acerca de nuestro Dios. Esa alegría que Él siente cuando nos salva. Algo que llama mi atención es aquí en el pasaje, este pasaje que acabo de leer, hablaba de callará de amor. Bueno, aunque es un pensamiento, la verdad, bastante asombroso, muy probablemente describe a Dios tan emocionado con el pueblo que ha salvado, que hace una contemplación silenciosa, mientras puede ver aquel amor que siente hacia ellos. Entonces nota esa felicidad, ese gozo y ese poder que tiene Dios para poder salvar a sus hijos. Ok, vamos ahora a leer el siguiente pasaje. Por favor, vamos al Evangelio de Juan. Nuevamente volvamos al Nuevo Testamento. Juan, en el capítulo 7 leeremos el versículo 37 y el versículo 38. La palabra de Dios nos dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Notemos algo importante en este pasaje, ¿ya? El pueblo judío, el pueblo israelita, tenía varias fiestas que celebraba durante el año, ¿sí? Tenía 3 fiestas principales. Y esta celebración que se hace referencia aquí no es una fiesta como las que conocemos hoy en día. No. Esas fiestas estaban conmemoradas, estaban pensadas en que el pueblo volviera sus ojos a Dios y recordara todos los actos de misericordia que Dios tuvo para con su pueblo. Cómo lo salvó de Egipto, cómo le proveyó de alimento, cómo le dio agua, cómo lo introdujo en una tierra que este pueblo no sembró, que no cuidó, casas que no edificó, y Dios por su fidelidad los puso allí. Entonces, al estar en esta fiesta, notemos cómo nuestro Señor Jesucristo de alguna forma interrumpe ese punto culminante de esta ceremonia, ya que se realizaba generalmente durante los famosos tabernáculos. Mira, había una época donde el pueblo tenía que, de forma ilustrativa, moraba, o sea, habitaba en tiendas hechas para poder recordar cómo vivieron en los tiempos pasados. Entonces la idea de poder visualizar hacia el pasado era poder entender y ver que todo lo que habían recibido era de parte de Dios. Entonces, cuando estamos hablando aquí en este pasaje de que de su interior vendrían una agua viva, ¿ok? Bueno, hay una referencia en Ezequiel, en el capítulo 47, que nos habla algo de ello. Pero de lo que se está hablando en este momento es de un río de agua viva, de salud, que salía del interior del futuro templo. Me refiero al futuro templo descrito en Apocalipsis, en los cielos. Entonces, al final de los tiempos, este río de agua viva que emana del interior, ¿sí?, de la morada de Dios, porque el templo es la morada de Dios y de Cristo, y de hecho formará parte del paraíso. ¿Ok? Pero mira, cuando hablamos de esto, parece que precisamente se habla de que aquella persona, escucha esto, aquella persona que cree en nuestro Señor Jesucristo, internamente ya fluye un río, ya donde nosotros somos transformados, definitivamente. Si tú estás caminando con el Señor, tú vas a entender de qué te estoy hablando. Como dentro de ti hay dones que provienen de Dios y son frutos del Espíritu Santo. Entonces, indudablemente se está hablando de esto en este pasaje. Ese río de agua viva es Cristo en nosotros. Es la influencia, el poder, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad?
Si no lo estás experimentando aún, te invito a darle la oportunidad de Dios. Y vas a ver cuán grandes cambios hace a nuestro favor. Ahora, para leer el siguiente pasaje, te pido que de igual forma me acompañes en la lectura de la Biblia, en el Nuevo Testamento. Vamos ahora a la segunda carta a los Corintios. ¿Ok? Segunda de Corintios, capítulo 5, el versículo 14 y el versículo 15. Doy lectura. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y Él por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Entonces, este amor de Cristo se refiere al amor que Él tiene hacia el mundo en general. Como lo decía al principio, Él quiere que todos nos salvemos. Esa palabra algo extraña, que tal vez no la has escuchado, de constreñir, aquí dice constriñe, ¿verdad? Bueno, en otras versiones es traducida de esta forma. Mira, por ejemplo, en la versión Reina Valera contemporánea, está traducida como nos lleva a actuar. ¿Vas a entender entonces qué significa? Mira, en la nueva versión internacional, en cambio está esta forma. Dice, nos obliga. ¿Ok? En la nueva Biblia española dice, en cambio, no nos deja escapatoria. Es decir, el amor de Cristo influye en nosotros, nos lleva a actuar, nos obliga, nos exige, nos llama a poder obrar por las otras personas. ¿Sí? Aquellas personas que necesitan conocer del Salvador. Cuando hablamos de esta palabra aquí en el versículo 14 dice, todos murieron. Es decir, que por tanto, o sea, todos por esa muerte producida a través del bautismo, o sea, representado con el bautismo, ¿verdad? Todos hemos muerto a nuestra vida antigua, dice en la nueva traducción viviente. Es decir, que esta nueva vida está dejando, esta muerte, todos murieron, está dando espacio a una nueva vida. Es decir, despeja el camino de la vida pasada a la nueva vida en Cristo Jesús. En el versículo 15, cuando se refiere a los que viven, pues precisamente aquellas personas que han resucitado una nueva vida con el bautismo. Eso lo puedes confirmar en Romanos. Mira la carta de Romanos, el capítulo 6, los versículos del 3 al 5. Esta es tu tarea hoy. Busca por favor y vas a confirmar ello. Pero bien, finalmente los últimos pasajes a leer se encuentran en la primera carta a Timoteo. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículos desde el 1 hasta el 6, nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que tienen autoridad, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Pues bien, aquí en estos pasajes, si tú revisas los versículos desde el 1 al 7, o sea, leyendo el versículo 7 también, que no lo leí en este momento, pues está haciendo un llamado a que los fieles, aquellos creyentes, oremos por todos. ¿Sabes por qué? Porque Dios ofrece a todos y a cada uno su salvación. Jesucristo se dio a sí mismo en rescate por todos. Entonces, ahora que hemos leído estos pasajes, de los cuales vamos a tener las lecciones durante esta semana, quiero invitarte a que solamente leas de esta parte de la Biblia que leímos solamente 2 versículos. Son los versículos que deberíamos memorizar. Recuerda lo que vimos en el trimestre pasado, en la última lección. Es importante que memoricemos, es importante que retengamos en nuestra mente la palabra de Dios. Es por eso que te invito y me reto a mí mismo. Eduardo, hay que aprender esta ocasión. En esta vez pongamos empeño en aprender ese versículo bíblico. Es por eso que quiero hacerte una invitación. ¿Sí? Diariamente voy a leer 2 veces este versículo con la intención de que lo memorices al igual que yo. ¿Ok? Voy a leerlos. 1 Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Es el versículo para memorizar. Escucha. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador,
el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Una vez más, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Te parece bien si lo leo una tercera vez? Vamos, la última. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Muy bien. Mira, el gran anhelo de Dios es que todas las personas en todas partes respondan a su amor y acepten su gracia, que sean transformados por el poder del Espíritu Santo y que sean salvas para el reino que Dios está prometiendo. Ahora, Dios no tiene mayor deseo que ese. Él desea salvarnos. Su amor no tiene límites. Su misericordia no tiene medida. Su compasión es eterna. Su perdón es inagotable. Su poder es infinito. No importa cuánto nosotros deseemos ser salvos, ¿sabes? Dios anhela salvarnos mucho más. Como dice el versículo para memorizar en esta semana, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, el anhelo de su corazón es por tu salvación y la mía. Mira, cuando hablamos de testificar, estamos hablando, como lo dije al principio, de testificar de Jesús. Se trata de poder hablar de lo que Él ha hecho para salvarnos, de cómo ha cambiado nuestra vida y de las maravillosas verdades que están registradas en su palabra. Te pregunto ahora, ¿por qué testificar? Mira, cuando entendemos quién es Él y hemos experimentado las maravillas de su gracia y el poder de su amor, no podemos estar en silencio. Te pregunto otra vez, ¿por qué testificar? Mira, mientras participamos con Él, entramos en su gozo al ver personas que hayan sido perdonadas por su gracia y transformadas por su amor. Te pregunto, ¿tienes tú familiares, amigos, personas que tanto aprecias, que deseas que tengan una mejor vida? ¿Deseas que sus conflictos matrimoniales, que tu propio hogar, que tu propia vida tenga sentido? Amigo, oyente, es por eso que tenemos que testificar del Salvador. Porque solamente Él nos puede dar perdón, solamente Él puede transformar nuestra vida. No hay otra forma, no hay otra forma. Es por eso que nosotros estamos de alguna forma comunicando el conocimiento de Dios. Porque es mi anhelo sincero, tú que me oyes, que tú puedas prepararte cuando el Señor venga por segunda vez. Y como te lo dije en alguna lectura pasada, en algún comentario anterior, deseo que algún día te encuentres en el cielo. Yo anhelo estar allí y que nos encontremos y tú me digas, Eduardo, gracias por lo que tú compartías. Gracias porque lo pude compartir con otros, porque pude motivarme a estudiar la Biblia por mí mismo. Gracias. Entonces, es mi anhelo que así como yo deseo que tú te prepares, que tú también testifiques a otros de Cristo para que se preparen para su segunda venida. Pues bien, como lo hemos estado haciendo, quiero invitarte a que por favor escuches lo que voy a leer a continuación. En 4 diferentes libros de la escritora cristiana Elena G. de White, voy a leer unos pocos párrafos. ¿Ok? Escucha, por favor. La divinidad se conmovió de piedad por la humanidad y el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se dieron a sí mismos a la obra de formar un plan de redención. Con el fin de llegar a cabo plenamente ese plan, se decidió que Cristo, el Hijo unigénito de Dios, se entregara a sí mismo como ofrenda por el pecado. ¿Con qué se podría medir la profundidad de este amor? Dios quería hacer que resultara imposible para el hombre decir que hubiera podido hacer más. Con Cristo dio todos los recursos del cielo para que nada faltara en el plan de la elevación de los seres humanos. Este es amor, y su contemplación debiera llenar el alma con gratitud inexpresable. ¡Oh, cuánto amor incomparable! La contemplación de este amor limpiará el alma del egoísmo, hará que el discípulo se niegue a sí mismo, tome su cruz
y siga al Redentor. Este párrafo se encuentra en el libro Consejos sobre la Salud, en la página 219 y 220. Ahora voy a leer un párrafo encontrado en el libro Patriarcas y Profetas, en la página 29. Escucha. La naturaleza habla a sus sentidos, declarándoles que hay un Dios viviente, creador y supremo soberano del universo. Como dice Salmos 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión denuncia la obra de sus manos. La belleza que cubre la tierra es una demostración del amor de Dios. La podemos contemplar en las colinas eternas, en los corpulentos árboles, en los capullos que se abren y en las delicadas flores. Todas estas cosas nos hablan de Dios. El sábado, señalando siempre hacia el que lo creó todo, manda a los hombres que abran el gran libro de la naturaleza y escudriñen allí la sabiduría, el poder y el amor del Creador. Ahora, en el libro Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 691 y 692, vamos a encontrar estos dos párrafos. Todos los manantiales de ternura que se hayan abierto en las almas de los hombres son tan solo una gota del limitado océano cuando se comparan con el amor infinito e inagotable de Dios. La lengua no lo puede expresar, la pluma no lo puede describir. Podéis meditar en él cada día de vuestra vida. Podéis escudriñar las escrituras diligentemente a fin de comprenderlo. Podéis dedicar toda facultad y capacidad que Dios ha dado al esfuerzo de comprender el amor y la compasión del Padre Celestial. Y aún queda su infinidad. Podéis estudiar este amor durante siglos, sin comprender nunca plenamente la longitud y la anchura, la profundidad y la altura del amor de Dios al dar a su Hijo para que muriese por el mundo. La eternidad misma no lo revelará nunca plenamente. Sin embargo, cuando estudiamos la Biblia y meditemos en la vida de Cristo y el plan de redención, estos grandes temas se revelarán más y más a nuestro entendimiento. Finalmente, en el libro Alzas tus ojos, leeré estos dos últimos párrafos, en la página 285. Todos han de brillar, porque la luz de la verdad ha descendido sobre ellos y no pueden dejar de iluminar en medio de las tinieblas morales del mundo. Hay almas que necesitan ser reavivadas. Muchos deben recibir el gozo de la salvación dentro de sus propias almas. Ellos han cerrado, no han estado edificando un carácter correcto, pero para el Señor es motivo de regocijo restituirles aún el gozo de su ungido. Esto proveerá eficiencia, felicidad y una seguridad santificada, un testimonio vivo. Hay sanamiento y purificación para toda alma que vaya a Cristo. Hay bálsamo en Galaad, hay allí médico. Querido amigo, tenemos un estudio espectacular para esta semana. Te invito, por favor, conéctate diariamente. Si deseas leer, por favor, léelo. Si deseas escuchar este comentario, escúchalo. Pero por favor, valora lo que Dios nos está proveyendo a través de este maravilloso contenido. Te invito, no te desconectes. Continuemos en el estudio de esta semana y entendamos por qué hay necesidad de testificar. Dios te bendiga.